Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Y el otro día estuve pensando en que todos de chicos hemos tenido un acercamiento a los cuentos, ¿no? Creo que nuestros padres nos han leído cuentos y nosotros veíamos las figuritas e imaginábamos y alucinábamos. Y bueno, en mi caso eso persistió un poco. Entonces de adolescente comencé a tener una colección de cuentos porque creo que fue una de las maneras en las que, digamos, tuve esta relación con el dibujo y con la ilustración, ¿no? Así que desde chico siempre quise hacer un cuento y hoy día les voy a hablar de un libro que hice y que es este de acá, que se llama El Mundo Invisible, y que ahora les voy a contar un poco la historia. Lejos del fuego y el calor, atravesando la oscuridad como un pequeño cometa que regresa de viajar. Bueno, este libro, que se llama El Mundo Invisible, es un libro que me ha traído muchas satisfacciones. Con este libro creo que he hecho muchas cosas, he ido a varias ferias del libro, he viajado, me han invitado a diferentes lugares, bueno, he ido a colegios, hemos hecho diferentes presentaciones, he cantado, bueno, he hecho de todo digamos, con la editorial y con este cuento. Y les quiero contar un poco cómo empezó todo, ¿no? Resulta que yo ya había hecho un primer libro que se llama Luz Artificial, que se llama Luz Artificial. Y este libro fue un poco extraño porque fue algo bien personal y no estuvo orientado para niños. Entonces, el cuento como que no tenía mucho lugar en las librerías, ¿no? La gente iba y no era, digamos, un cuento para niños, entonces no estaba en la sección niños, donde suelen estar estos libros ilustrados, pero tampoco era poesía, tampoco era una novela. Entonces, es como que el libro se quedó en la nada y bueno, así lo fueron refundiendo, ¿no? Entonces, como que no prosperó mucho, creo. Así que después de unos años, Gabriel Ibáñez me busca, que es la editora de Polifonía, y estaba armando esta editorial, ¿no? Y su objetivo era hacer libros ilustrados, álbumes ilustrados. Y entonces lo que me dijo es que había que orientarlos, ¿no? El libro tenía que ser orientado para niños, porque ese era el lugar, ese era el nicho, esa era la manera en que se mueven los libros. Y entonces todo cambió, ¿no? De pronto yo le dije, ya, perfecto, hay que hacer un libro, pero resulta que obviamente yo no tenía ningún libro escrito para niños. Casi todas las historias y todo lo que se me podía ocurrir no era especialmente para niños. Entonces, bueno, le dije que ya y que le iba a presentar una historia. El tema es que no tenía ninguna historia y tenía ya varias ilustraciones hechas porque ya había comenzado a hacer ilustraciones muy personales y comencé a pensar qué cosa tienen estas imágenes de hilo conductor, ¿no? Una de las imágenes que ya tenía hecha, por ejemplo, es una de las que hay un hombre que tiene un elefante en la cabeza, ¿no? Esta era una imagen que yo ya tenía y que tenía que ver con que el hombre tenía algo muy pesado y algo muy ligero a la vez. Básicamente esa era la frase de la ilustración. Después tenía otra imagen que era esta, que se llama El chico puercoespín, y tenía otras más, ¿no? Entonces comencé a pensar cuál es el hilo conductor de estas imágenes, ¿no? Para crear una historia que salga de manera natural, ¿no? Y no crear algo impostado, que tenga que yo mismo ser mi propio ilustrador, ¿no? Y me di cuenta que todas estas imágenes en realidad hablaban de un mundo simbólico, ¿no? De un mundo subjetivo. Digamos que el hombre que tiene el elefante en la cabeza no es porque el elefante sea su mascota, ¿no? Ni el que está disfrazado es porque es, bueno, según una fiesta de disfraces o algo así, ¿no? Sino que están hablando de algo más subjetivo, algo más personal, de, qué sé yo, un dote, una situación, algo que lo caracteriza, algo positivo o algo negativo que está llevando este personaje. Comencé a pensar, bueno, finalmente de qué va esto, ¿no? Y me di cuenta que mi obsesión siempre había sido de alguna forma mostrar este mundo de las emociones, de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos. Y entonces, un poco que ahí aterricé, ¿no? Y dije, claro, vamos a ser alguien que de pronto puede ver este mundo, ¿no? Que puede ver estas cosas raras, simbólicas,
y que eso sea lo extraño, ¿no? Entonces era la historia de un personaje que de pronto comienza a ver el mundo invisible. Y bueno, y así apareció el libro El Mundo Invisible. La primera idea que había tenido Gabriel Ibáñez con su editorial era hacer libros cuyo nombre en realidad es libro álbum ilustrado. ¿Y qué cosa es esto, no? Un libro álbum ilustrado es un libro que básicamente se basa en imágenes, por eso es que las ilustraciones son tan importantes, y que cuentan una historia, incluso a veces sin texto, y que este libro tiene una forma especial, ¿no? O sea, no es un formato que simplemente lo adaptas y ya, sino el libro responde a las imágenes y a la forma que debe tener para contar la historia. Entonces es un libro muy cuidado, es un libro que hay que manejar muy bien porque cada ejemplar o cada historia de cada autor es muy distinto a la otra. Entonces los libros pueden ser muy distintos en tamaño, en forma. Y era un proyecto que me pareció muy interesante porque en sí este tipo de libros, este tipo de editorial no existía en el Perú, ¿no? La mayoría de libros que se hacen así son editoriales que no se especializan en esto, ¿no? Pero ella quería ser la primera editorial que se especializara solo en este tipo de libros. La cosa es que ella tenía la idea inicial de hacer libros sobre mitos peruanos. Al final desistió porque iba a ser un poco forzado, ¿no? Porque los artistas, los ilustradores, digamos, no iban a tener una libertad de crear. Entonces ahí fue cuando me busca y me dice, bueno, Fito, quiero que hagas un libro tuyo y nada de mitos ni nada de esto y haz un libro tuyo y punto. Entonces apareció esta idea, apareció, digamos, la idea del mundo invisible y lo interesante es que salió muy rápido, ¿no? O sea, puse las imágenes que tenía y luego me imaginé la idea de un personaje y se me ocurrió, bueno, tiene que ser un personaje femenino porque yo tenía una hija y me pareció más bonito, más divertido que sea una niña que de pronto un día se despierta y comienza a ver el mundo invisible, ¿no? Y comienza a ver cosas raras, cosas diferentes y luego se pregunta y luego el desenlace y en fin, esta es más o menos la idea del cuento. Y salió más o menos de un porrazo, se lo presenté, a Gabriela le pareció súper bacán, le pareció buenazo, me hizo un par de correcciones y listo, y empecé a hacerlo. Entonces, creo que todo el proceso, digamos que fluyó de una manera muy bonita y muy, no sé, muy natural, ¿no? Luego, una de mis ideas fue presentar este libro en un contexto artístico, ¿no? Entonces buscamos un lugar apropiado, hicimos una exposición y la verdad es que fue muy bonito porque la gente lo recibió muy bien. Era una exposición de arte con todas las ilustraciones, con la presentación del libro, con música, con un video que se había hecho y creo que fue muy interesante. Y como les contaba en un inicio, este libro lo compró mucha gente, ha tenido varias reediciones. Es más, ahorita creo que ya no hay, creo que se tiene que hacer una nueva edición o una nueva reedición. Y este libro me trajo muchas satisfacciones, viajé a varios lugares a presentarlo. Sin embargo, ahorita quería hablar un poco del tema, ¿no? Resulta que cuando era yo adolescente leí un libro que se llamaba algo como El Plano Astral. Y era un libro, obviamente metafísico, ¿no? De un señor que se llama Leadbeater. Y ese libro me voló la cabeza, ¿no? De chibolo, porque hablaba acerca del plano astral, que el plano astral se supone que es un plano que está inmediatamente después del mundo físico, ¿no? Pero lo más interesante de este libro es que era muy científico, ¿no? Es muy científico y hace una categorización de todos los seres, energías y personajes que viven en el mundo astral. Claro, en el mundo astral está plagado de vida, ¿no? Se supone que es lo inmediatamente que continúa a este mundo, pero nosotros no podemos verlo, ¿no? Creo que desde esa época me vino la obsesión por ver este mundo. ¿Cómo sería si pudiéramos ver la forma que tienen las ideas, ¿no? ¿Cómo sería ver los colores que tienen los sentimientos, las emociones? ¿Cómo sería ver la energía que nos impulsa a hacer algo, ¿no? O la energía que le colocamos a algo, ¿no? Que normalmente es invisible, ¿no? Nosotros solo vemos los resultados, no vemos esta cosa que hay entre el inicio de algo y su materialización, ¿no? Entonces siempre me obsesioné un poco con eso y creo que por eso es el tema de los ojos, ¿no? El tema de cómo sería increíble si pudiéramos ver esos otros mundos, ¿no? Esos otros colores, porque digamos que con los ojos físicos podemos ver una gama bastante reducida del espectro electromagnético, ¿no?
Y creo que eso fue un poco lo que me empujó finalmente a hacer este libro que tenía que ver justo con el mundo invisible, ¿no? Entonces, es gracioso, pero hay cosas que nos marcan y que uno no se da cuenta en qué momento aparecen. Hace relativamente poco tiempo escuché una teoría muy interesante que se llama la teoría del desdoblamiento, que es de un señor que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet. Lo que recuerdo es que una vez contó algo sobre que, por ejemplo, lo que dijo Jesús, lo que supuestamente dijo Jesús, que debemos de hacer al prójimo lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros, o comportarnos de esa manera, que, digamos, Jesús no debía haber dicho eso, ¿no? Que debía haber dicho otra cosa, que es lo que él consideraba importante, que era no pienses sobre los otros lo que no te gustaría que pienses sobre ti. O dicho en positivo, ¿no? Que la idea es tratar de pensar sobre los demás lo que nos gustaría que piensen de nosotros. Porque él consideraba que el pensamiento es el inicio de todo, ¿no? Digamos, la acción ya es lo final, ¿no? Cuando la acción llega, cuando se materializa, ya es como lo último, ¿no? Todo empieza en el pensamiento. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque cuántas veces pensamos cosas y no hacemos eso, ¿no? Pero pensamos cosas horribles. Sí, y pensamos que no tienen consecuencias, ¿no? Pensar, por ejemplo, desearle lo peor a alguien sin hacer nada, es como, bueno, yo no soy responsable, ¿no? De eso, pero sí eres responsable de lo que has pensado. Lo que pasa es que no se ve rápidamente. Pero sobre la teoría de esto del mundo astral, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos tiene un impacto. Todo lo que nosotros sentimos tiene un impacto en este mundo astral. Y la forma y el tamaño va a tener que ver de acuerdo a la intensidad con lo que lo sentimos, ¿no? Eso quiere decir que si pensamos o sentimos algo con mucha intensidad, vamos a crear realmente un ser, ¿no? Un ser, un monstruo, un bicho, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que esto es una de las cosas que más me quedaron de estas teorías, y creo que se los cuento porque creo que nos puede hacer reflexionar no solo sobre lo que hacemos, sino sobre lo que pensamos, ¿no? Y sobre lo que sentimos. Pensar que realmente eso tiene un impacto y tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias en primer lugar para uno mismo, ¿no? Así que bueno, tal vez sería interesante pensar sobre lo que pensamos. Sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos en cada momento, ¿no? Porque bueno, creo que ya está muy divulgado esta idea de que bueno, todo empieza en lo sutil, ¿no? Que todo empieza en el mundo de la mente. Así que bueno, ahí se los dejo. Nos vemos.